Una dosis de energía y economía sin política. Estamos por terminar el año 2023 y para el año 2024 estamos por esperar los impuestos que se tendrán que pagar, sobre todo a los combustibles, la gasolina y el diésel. Hemos de recordar que la fórmula, como se da el incremento a los impuestos, depende mucho de la inflación observada. Para ese año 2023 que estamos por concluir, la inflación en noviembre llegó hasta 4.32. Posiblemente podamos tener un incremento en los impuestos que se cobran, sobre todo en el IEPS, para el 2024, un incremento del 4%. Hoy en día, lo que podemos ver que en la quincena que viene, del día 9 al día 15 de diciembre, podemos observar que ya no existe ningún estímulo que se pueda observar, y esto principalmente por los precios del barril que hoy estamos viendo que han descendido conforme a lo que pudimos observar el año pasado en el 2022 y principios y mediados de este año. Hoy, cada litro que tú estás yendo a pagar, ya sea de la gasolina y diésel, estás pagando esta cantidad de 5.95 pesos en el IEPS, 4.9987 en la gasolina premium y 6.5055 en el diésel. Esta semana que viene, del 9 al 15, no hay un estímulo al consumidor, por lo tanto, estamos pagando el total del impuesto que se programó el año pasado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A este valor que tú tienes, viendo la inflación que hoy en día es de 4.32 a cierre del mes de noviembre, este incremento que podemos tener sería para el 2024, que podría estar por arriba de los 6 pesos el impuesto que se tiene y por arriba casi por los 7 pesos para lo que corresponde al diésel. Esto que es importante, debes de considerarlo en los próximos años y en el próximo año principalmente. ¿Por qué? Porque la fórmula que tenemos aquí en México, cuando el precio del barril baja, disminuye el estímulo que se da al consumidor y el gobierno tiene la oportunidad de cobrar una mayor cantidad de impuestos, derivado de que tienen un precio objetivo, tanto de la gasolina como el diésel, que no esté por arriba de la inflación. Como pueden ver ustedes en la gráfica siguiente, en la línea roja son los precios que se tienen en las estaciones de servicio en promedio nacional de las gasolinas, y en la parte azul es el impuesto que se cobra. Como pueden ver ustedes, en enero el impuesto que se cobraba era de 2.68 y el precio del barril por litro era de 9.45. Conforme vamos viendo que va cambiando, ustedes se dan cuenta que el precio de la gasolina, como podemos ver esta gráfica, se mantiene por arriba de los 22 pesos. Y vemos que el precio del petróleo crudo va variando, como estamos viendo en la línea blanca. Vemos que los impuestos van aumentando y cuando hay una disminución se va aumentando el impuesto que se puede cobrar por parte del gobierno en respecto al IEPS en la gasolina. Vemos estas variaciones, empieza a subir el precio del barril y vemos que empieza a descender cuánto se tiene que cobrar de los impuestos. Pero si vemos el precio de de las estaciones de servicio que paga el consumidor, no varía y se mantiene por arriba de los 22. Entonces, vamos viendo el fenómeno por otra vez en el año, y en enero era de 2.68, ya para el mes de mayo estamos viendo que está en 4.78 y el precio del barril de enero a mayo ha caído casi 1.45 pesos. ¿Eso qué significa? Que el gobierno puede aumentar y reducir los estímulos que pueden tener la gente contra el precio del consumidor. Este mismo fenómeno lo vemos en los días de agosto, cuando vimos que el incremento del precio del barril aumentó, y con esto lo que vemos es la cantidad de impuestos que cobraba el gobierno respecto a la gasolina en el IEPS. Pero vemos un incremento de los precios de la gasolina y no baja por la parte de los 22 pesos. Cuando seguimos que hay un incremento del precio del barril, ustedes pueden observar cómo disminuyen los impuestos que el gobierno imparte, y por lo tanto hay una mayor cantidad de estímulo. Pero ya ahorita cuando vemos que el precio del barril ha empezado a descender, este fenómeno lo que vemos es que ya está cobrando el total del impuesto del IEPS que está programado en este año, pero vemos que el precio de la gasolina no disminuye. Esto es muy importante que se debe de tener, porque una regla que hemos observado es: ante un precio bajo del precio del barril, tenemos un incremento en cuanto al impuesto que cobran,
y por lo tanto hay una no existe el estímulo como lo estamos observando del día 9 de diciembre al día 15 de diciembre que vamos a estar observando. Pero miren lo raro, en enero de este año era de 2,68 y hoy tenemos hasta 5,92. Es casi 2 veces el impuesto que se cobraba de enero a diciembre, y cuando vemos que el precio, sobre todo de la gasolina, se ha mantenido por arriba de los 22 pesos. Con todo esto, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Es el precio de Estados Unidos, peso por litro en promedio general a nivel nacional? Como podemos ver, el precio en Estados Unidos de la gasolina disminuye. En cambio, en México se mantiene esta tendencia, y esto principalmente porque en la fórmula que tenemos vemos que hay una disminución de los precios en las terminales de almacenamiento, es decir, el precio que se da para comercialización al distribuidor, pero el aumento se mantiene en esta forma, como estamos observando, en ese sentido lineal y incremental en algunos meses, derivado que se juega con el aumento o la disminución que se tenga del estímulo que se puede dar al consumidor de los impuestos que se tienen que pagar, principalmente del IEPS. Entonces, cuando vemos esta comparativa, ya al mes de noviembre, perdón, de diciembre, estamos viendo que en México la materia prima cuesta 4,94, como ya hemos explicado, y hoy en Estados Unidos 5,63. Estamos viendo un aumento del costo de refinar de México a 6,54, y estamos viendo, comparado con los meses anteriores, una disminución, sobre todo para la gasolina, derivado de lo que están haciendo hoy en Estados Unidos. Y lo que estamos viendo, la distribución y el marketing, es más caro, la distribución y el marketing en Estados Unidos. Y en cuanto a los impuestos que se están pagando, como ustedes pueden observar, es casi más de 6 pesos que se están pagando comparado con Estados Unidos en México. Este diferencial es de 7,31, y el diferencial importante es en los impuestos que se pagan, tanto el IEPS como en el IVA, y los porcentajes que se pagan por el derecho de los hidrocarburos, de acuerdo a la ley emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en cada año. Entonces, como pueden ustedes ver, esto en línea verde es el monto eliminado del IEPS para el consumidor, es decir, el estímulo que se le da. En enero del año, en enero de este año era de 3,24 el estímulo que nos daban, es decir, es lo que nosotros no pagábamos del total. Y hoy solo no tenemos ningún estímulo, tenemos que pagar el total del impuesto, sobre todo la gasolina, y en amarillo es el impuesto que estamos pagando. Es decir, del total, que es de 5,92, solo pagamos 2,68 pesos en enero, los primeros días de enero, y hoy en día estamos pagando la totalidad del impuesto, que es de 5,92, y no existe ningún estímulo. Como pueden ustedes ver, la variación que se tiene en todo el año de la parte por semana de los estímulos que se dan al consumidor. El IEPS ha sido del año 2000 hasta el año 2005, era un ingreso que tenía la nación. Después del 2006 en adelante se convirtió en subsidio, que se dio un dinero necesario para poder controlar los precios y que no causara un problema en la inflación. Pero con la reforma energética se cambió la fórmula y volvimos a tener ciertos ingresos, como pueden estar viendo, y fue en el 2020 donde tuvimos un valor negativo derivado del precio del barril, estuvo por arriba de los $100. Y en este año 2023, al mes de octubre, según datos de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo recaudado de los impuestos, tanto de los combustibles, ha sido de 183,000 millones de pesos, y lo que se esperaba de 278. Esto significa que va a quedar corto por alrededor de entre 50 y 60 mil millones de pesos, y estos son dineros que no van a entrar al erario público. Entonces, aquí lo más importante que tenemos que dejar en cuenta, que hoy tenemos que considerar y todo el mundo debemos de observar, es para el año 2000, para el 2024, cuál va a ser el impuesto que vamos a tener hoy en día. Si ustedes hacen una multiplicación, suponiendo de 5,9195, y supongamos que la inflación que vamos a tener, y de acuerdo a los últimos datos del INEGI, que ha sido alrededor de 4,32, podemos encontrar que posiblemente el impuesto que se tenga que pagar el próximo año va a ser de la cantidad de alrededor de 6,17 pesos para la gasolina, es decir, el incremento que se tiene de la inflación de acuerdo a la fórmula, y el diésel se podía encontrar más o menos en la cantidad de 6,78 pesos.
Esto es lo que podemos observar en 2024, de acuerdo a los datos de la inflación que cerramos. Por eso es muy importante establecer y dejar bien en claro que en México los precios de los combustibles no están en función del precio del petróleo, sino están en función de la condicionante que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplique, sobre todo en la cantidad de estímulo que ofrece en cuanto al impuesto que se debe de pagar por semana. Entonces, concluyendo, en México, cuando tengamos una disminución del precio del barril, debería de disminuir el precio de la gasolina, pero esto no es así, sino que disminuye el precio y aumenta la cantidad de impuestos que se tienen. Esta es la gráfica que tenemos que considerar y esto es lo que se aplica hoy en día en la fórmula en México. Entonces, concluyendo, en México no está ligado al precio del petróleo, sino que es un mercado controlado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y lo cual dependerá sobre todo de los precios de referencia, el precio del barril, y cuando tengamos un precio de barril bajo y los precios de referencia bajen, la administración presente o la que tenga tiene la oportunidad de aumentar sobre todo los impuestos por cada litro, ya sea en gasolinas o en diésel. Bueno, espero que esta información sirva y les agradezco por su tiempo.